La condición humana es un espejo de nuestra existencia, una narrativa que se ha tejido a lo largo de siglos. Desde tiempos antiguos, hemos intentado definirnos qué significa ser humano. ¿Es nuestra naturaleza algo fijo e inmutable, o es moldeada por el entorno, las experiencias y las ideas que acumulamos? Nos enfrentamos a un hecho inevitable. Vivimos en un mundo dividido, tanto interna como externamente. Vemos conflicto en nuestras relaciones, en nuestras sociedades, sobre todo en nosotros mismos. Sin embargo, ¿es esto una característica inherente de lo que somos o es una construcción del pensamiento, un patrón que hemos aceptado sin cuestionar? Esta meditación no busca ofrecer respuestas definitivas ni verdades absolutas. En su lugar, es una invitación a mirar profundamente, a observar lo que somos sin ideas preconcebidas. Porque solo al comprender el andamio de nuestra propia mente podemos comenzar a cuestionar si estamos atrapados en un condicionamiento que perpetúa el sufrimiento. Nos preguntaremos, ¿es posible transformar la condición humana? ¿Podemos vernos libres del miedo y la división? O más fundamentalmente, ¿podemos comprender qué es lo que nos mantiene en este estado? Con estas preguntas como guía, comencemos este viaje hacia la comprensión de la condición humana y el condicionamiento. Desde el inicio de nuestra historia, el conflicto ha sido una constante en la vida humana. Lo encontramos en nuestras relaciones personales, en las luchas entre naciones y culturas, y también en el interior de nuestra mente. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a preguntar, ¿cuál es la raíz de este conflicto? ¿Por qué vivimos atrapados en patrones repetitivos de enfrentamiento y división? El conflicto surge porque vivimos divididos, no solo externamente, como mi país contra el tuyo o mi religión contra la tuya, sino también internamente. Existe una brecha constante entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser. La mente crea ideales. Debo ser más amable, debo tener éxito, debo ser feliz, y desde estos ideales nace la lucha. Es una batalla incesante entre lo que es y lo que queremos que sea. Pero, ¿de dónde provienen estos ideales, estas comparaciones y divisiones? Provienen del pensamiento. El pensamiento, que es producto de nuestra memoria y experiencia, divide nuestra percepción en fragmentos: el observador y lo observado, el yo y el otro. En esa división, inevitablemente surge el conflicto. ¿Es el pensamiento el responsable de nuestra división interna y externa? Observemos esto con detenimiento. Cuando decimos yo estoy enojado, ¿no es el pensamiento el que separa al yo del enojo? Al hacerlo, el pensamiento intenta controlar, juzgar o cambiar ese enojo, perpetuando el esfuerzo y la lucha. ¿Qué pasaría si pudiéramos observar el enojo sin dividirnos de él, sin etiquetarlo, sin tratar de modificarlo? El pensamiento, aunque útil en lo práctico, como resolver problemas técnicos o planificar nuestra vida diaria, se ha convertido en el centro de nuestra existencia, y al operar desde la memoria, desde lo conocido, siempre está limitado. Todo lo que pensamos está basado en lo que hemos aprendido, experimentado o acumulado. Entonces, ¿puede algo que es limitado abarcar la totalidad de la vida? El pensamiento también crea las identidades con las que nos aferramos. Soy de este país, pertenezco a esta religión, soy parte de este grupo. Estas identidades, al separarnos de los demás, son una fuente constante de conflicto. Pero, ¿podemos ver que estas divisiones son construcciones del pensamiento? No obstante, nos aferramos a ellas como si fueran reales. Entonces, ¿puede el pensamiento, que crea división y conflicto, resolver los problemas que él mismo genera? Esto es crucial de comprender. Si seguimos usando el pensamiento como herramienta para superar el conflicto, solo perpetuamos el ciclo. La mente piensa, debo dejar de ser conflictivo, pero ese debo es otro pensamiento, otro ideal que nos separa de lo que somos. La verdadera pregunta no es cómo controlar o modificar el pensamiento, sino ¿podemos comprender su naturaleza?
¿Podemos observar cómo opera el pensamiento sin tratar de interferir o cambiarlo? Porque solo cuando lo observamos tal como es, sin división, podemos ver su lugar y sus límites. Al mirar profundamente, surge una posibilidad extraordinaria, la comprensión de que el pensamiento no es el enemigo, sino una herramienta que hemos sobrevalorado. Si entendemos sus límites, podemos permitir que la mente funcione en libertad, sin las divisiones que el pensamiento crea. Entonces, volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Es posible transformar la raíz del conflicto? Solo puede suceder cuando dejamos de dividirnos internamente, cuando no tratamos de escapar de lo que somos, sino que lo comprendemos profundamente. En esa comprensión, quizás descubramos una libertad que no depende del pensamiento ni de sus divisiones. ¿Puedes observar esto en ti mismo? ¿Puedes mirar cómo el pensamiento divide y perpetúa el conflicto, no como una idea, sino directamente, en este momento? Porque en esa observación, sin juicio ni esfuerzo, puede comenzar la verdadera transformación. Desde que tenemos memoria, el yo ha sido el centro de nuestra existencia. Decimos yo quiero, yo sufro, yo amo, como si ese yo fuera algo fijo y real, un núcleo permanente que define quiénes somos. Pero, ¿alguna vez hemos investigado qué es realmente este yo? ¿Es algo que existe por sí mismo o es una construcción del pensamiento, una ilusión cuidadosamente mantenida? El yo está compuesto de recuerdos, experiencias y creencias que hemos acumulado a lo largo del tiempo. Estos fragmentos, que son producto del pensamiento, se agrupan para formar una identidad que sentimos como real. Pero si observamos con atención, ¿es este yo algo más que una serie de pensamientos condicionados? Cuando dices soy esto o quiero aquello, ¿es realmente algo intrínseco o es simplemente una proyección del pasado? Este yo, que parece tan sólido, está en constante movimiento. Cambia con nuestras experiencias, nuestros deseos y nuestros temores. Pese a ello, actuamos como si fuera algo permanente, algo separado del resto de la vida. Este sentido de separación es la raíz de muchas de nuestras divisiones internas y externas. Decimos, esto es mío, aquello es tuyo, mi creencia es correcta, la tuya está equivocada, yo debo alcanzar esto, tú no puedes. ¿Es esta fragmentación inevitable o es producto de una percepción distorsionada? El pensamiento, al crear el yo, también crea el otro. Surge una dualidad, el pensador y el pensamiento, el controlador y lo controlado, el que desea y lo deseado. En esta división surge el conflicto. El yo quiere algo, pero el mundo o las circunstancias no lo permiten. El yo busca seguridad, placer, permanencia, pero todo en la vida es transitorio, cambiante. Entonces, el yo lucha contra la realidad, intentando imponer su voluntad sobre lo que es. ¿Te has dado cuenta de cómo el yo está atrapado en un ciclo interminable de búsqueda y huida? Siempre está buscando algo: aprobación, amor, éxito, poderes, iluminación. Y siempre está huyendo de algo: fracaso, rechazo, soledad, miedo. Pero, ¿alguna vez este yo alcanza un estado de satisfacción duradera? ¿O es que la misma estructura del yo asegura que siempre haya algo más que perseguir, algo más de lo que escapar? El yo, al ser una construcción del pensamiento, no puede encontrar verdadera plenitud, porque siempre opera dentro de los límites del pasado y del deseo. Pero, ¿qué ocurre si dejamos de identificarnos con este yo? No se trata de rechazarlo o de luchar contra él, porque eso solo perpetuaría la división. En cambio, se trata de observarlo, de ver cómo surge, cómo opera, sin juicio ni resistencia. Cuando observas al yo sin identificarte con él, algo extraordinario puede ocurrir.
Te das cuenta de que no hay un yo separado del pensamiento. El pensador y el pensamiento son una misma cosa. Esta comprensión no es una conclusión intelectual, sino algo que surge cuando miras directamente, sin la interferencia del deseo o el miedo. Es posible vivir sin este yo como el centro de nuestra existencia. No significa caer en el caos o perder toda identidad práctica. Significa que el yo deja de ser el tirano que dicta cada pensamiento y acción. Significa que la mente puede estar libre de la carga del ego, con sus constantes comparaciones, juicios y divisiones. En esa libertad surge una forma de vida completamente diferente, una vida que no está dirigida por el miedo o el deseo, sino por una percepción clara y directa de lo que es. Puedes mirar este momento, esta experiencia, sin el filtro del yo, porque en esa mirada sin división podrías descubrir algo más profundo que cualquier identidad o construcción mental. ¿Es el yo una realidad esencial o es simplemente una ilusión creada por el pensamiento? Esta es una pregunta que solo puedes responder tú mismo, al observar, al mirar profundamente dentro de ti. Puedes hacerlo ahora, no como una teoría, sino como un acto vivo de exploración. Vivimos en un estado constante de búsqueda. Buscamos seguridad, placer, propósito, y a menudo proyectamos estas aspiraciones en un futuro imaginado. Pensamos, un día encontraré la paz, mañana seré feliz, en el futuro alcanzaré aquello que me falta. Pero este movimiento hacia el futuro, esta búsqueda incesante, ¿nos ha llevado alguna vez a un estado de plenitud real? ¿O es simplemente un ciclo que perpetúa nuestra insatisfacción? El futuro es, esencialmente, una proyección del pensamiento. Nace del pasado, de nuestras experiencias, recuerdos y deseos acumulados. Lo que llamamos mañana es un ideal construido por la mente como una extensión de lo que conocemos. De igual manera, cuando miramos el presente, lo hacemos a través del filtro del pasado, interpretándolo y juzgándolo con base en nuestra memoria. Es posible, entonces, vivir en el presente sin que el pasado lo distorsione ni el futuro lo proyecte. Esto no significa ignorar nuestras responsabilidades ni dejar de planificar lo necesario para la vida cotidiana. Se trata de ver cómo, psicológicamente, el movimiento del tiempo, de lo que fue a lo que será, nos mantiene atrapados en un estado de constante conflicto. El instante no es algo que pueda ser capturado por el pensamiento, porque en el momento en que lo pensamos, ya lo hemos convertido en un concepto del pasado. Vivir en el ahora implica una percepción directa, una observación sin la interferencia de la memoria o del deseo. Pero esto no es algo que se logre mediante esfuerzo, porque el esfuerzo nace precisamente del deseo de cambiar lo que es. Observa cómo operamos. Si algo nos resulta desagradable en el presente, nuestra mente inmediatamente busca escapar. Puede ser a través de la distracción, el entretenimiento, el pensamiento positivo o la esperanza de un futuro mejor, pero en ese movimiento de huida nunca enfrentamos el presente tal como es. ¿Qué ocurriría si, en lugar de escapar, pudiéramos quedarnos con lo que es, con toda su intensidad, sin tratar de cambiarlo? Sin embargo, debemos abordar una cuestión fundamental. ¿Es posible vivir en el ahora mientras arrastramos los condicionamientos del pasado? Porque el pasado no solo está en nuestra memoria, está en nuestra forma de pensar, de sentir, de reaccionar. Nos identificamos con nuestras experiencias pasadas y esa identificación moldea nuestra percepción del presente. ¿Podemos entonces ver el pasado sin identificarnos con él? ¿Podemos observar nuestros recuerdos, nuestras heridas, nuestras alegrías, como si estuviéramos mirando una película sin apegarnos ni rechazarlos? Cuando hacemos esto, el pasado pierde su poder sobre nosotros. No desaparece, pero deja de proyectarse en el presente. Al liberar al presente de la carga del pasado y de las proyecciones del futuro,
el ahora se revela en toda su plenitud. No es un instante que podamos poseer o definir, porque el ahora no tiene límites ni etiquetas. Es un espacio en el que la mente está completamente abierta, libre de divisiones y conflictos. La libertad no es algo que podamos alcanzar en el futuro, porque el futuro es solo una idea. La verdadera libertad está en la comprensión del ahora, en la percepción directa de lo que es, sin intentar manipularlo o huir de ello. Puedes mirar este momento, tal como es, sin juzgarlo, sin tratar de cambiarlo. Puedes permitir que el presente se despliegue sin las distorsiones del pensamiento. En esa mirada, sin esfuerzo ni control, puede surgir algo extraordinario, algo que no pertenece al tiempo, algo que no puede ser definido, pero que transforma nuestra manera de ver y de vivir. Puedes descubrirlo por ti mismo, porque solo tú puedes dar ese paso hacia la comprensión del ahora. Asimismo, el miedo y el deseo son dos fuerzas profundas que moldean nuestras vidas. Nos movemos entre estos dos polos constantemente, evitando aquello que tememos y persiguiendo lo que deseamos. Este movimiento, aunque parece natural, es también la raíz de muchos de nuestros conflictos internos y externos. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el deseo? Y, lo más importante, ¿es posible trascenderlos? El miedo surge del pensamiento, no del peligro inmediato, como el que enfrentamos al ver un automóvil que se aproxima, sino del pensamiento que proyecta un futuro incierto. Pensamos, ¿qué pasará si pierdo mi empleo? ¿Qué ocurrirá si esta relación termina? ¿Qué será de mí cuando envejezca? Este miedo no es una respuesta directa al presente, es una proyección del pensamiento basada en el pasado. ¿Puedes observar cómo el miedo opera en tu vida? Cuando estás preocupado por el mañana, ¿no es tu mente la que está creando imágenes, escenarios, posibles desastres? Estas imágenes no son reales, son construcciones del pensamiento, pero tienen un poder inmenso sobre nosotros. Al identificarnos con ellas, las convertimos en nuestra realidad. El deseo, por otro lado, también nace del pensamiento. Vemos algo que nos agrada, lo asociamos con una experiencia placentera y queremos repetirla. Esto puede ser algo tan sencillo como desear un alimento que disfrutamos, o algo más complejo, como anhelar poder, reconocimiento o iluminación espiritual. El pensamiento recuerda el placer del pasado y proyecta su repetición en el futuro. Así, estamos atrapados en un ciclo de búsqueda constante. Miedo y deseo no son opuestos, son dos caras de la misma moneda. Ambos nos mantienen atrapados en el tiempo psicológico, en el movimiento interminable entre lo que queremos alcanzar y lo que queremos evitar. Pero, ¿es este movimiento inevitable? ¿Podemos vivir sin ser controlados por estas dos fuerzas? No podemos trascender el miedo y el deseo mediante el control. Intentar reprimir el miedo o forzarnos a no desear algo solo añade más conflicto. Cuando luchamos contra estas emociones, les damos más poder porque seguimos operando desde la división. Yo contra mi miedo, yo contra mi deseo. Pero, ¿qué ocurre si dejamos de luchar? El primer paso es observar. No tratar de escapar, no justificar, no reprimir, sino mirar directamente el miedo y el deseo tal como son. Puedes observar tu miedo, sentirlo completamente, sin intentar cambiarlo. Puedes ver el deseo en acción, cómo surge, cómo te impulsa, sin juzgarlo. En esta observación, sin resistencia, comienza la comprensión. La comprensión revela algo extraordinario. El miedo y el deseo solo tienen poder mientras les damos continuidad con nuestro pensamiento. Cuando el pensamiento deja de alimentar estas emociones, se disuelven. Esto no significa que nunca más experimentaremos miedo o deseo, sino que ya no nos controlarán. ¿Es posible vivir en un estado en el que el miedo y el deseo no sean los motores de nuestras acciones? Esto no significa ser apático o indiferente. Significa actuar desde un lugar de claridad, no desde la compulsión.
En este estado, no buscamos placer ni evitamos el dolor, simplemente respondemos a lo que es, con total atención. El miedo solo puede cesar cuando dejamos de huir de él, cuando lo enfrentamos sin las distorsiones del pensamiento. Y el deseo pierde su fuerza cuando vemos que perseguir lo placentero no nos lleva a la plenitud, sino a un ciclo interminable de insatisfacción. ¿Puedes ver esto en tu propia vida? ¿Puedes observar cómo el pensamiento perpetúa el miedo y el deseo? Y, al verlo, puedes permitir que estas fuerzas pierdan su dominio sobre ti, no por esfuerzo, sino por comprensión. En esa comprensión, surge una libertad que no es producto del tiempo ni del control. Es una libertad que solo puede nacer cuando vemos lo que somos sin intentar escapar. ¿Es posible vivir sin miedo y sin deseo? Esta no es una pregunta que pueda responderse intelectualmente. Solo tú puedes descubrir la respuesta al mirar profundamente dentro de ti mismo. Puedes hacerlo ahora, en este momento, sin juzgar, sin buscar, solo observando lo que es. En esa observación, sin intervención del pensamiento, puede que encuentres la verdadera libertad. La humanidad ha vivido durante siglos atrapada en un ciclo de conflicto, división y sufrimiento. Miramos la historia y vemos guerras, desigualdad y luchas de poder que parecen repetirse una y otra vez. A nivel individual, esta misma repetición ocurre en nuestras relaciones, en nuestras emociones y en nuestras percepciones de la vida. La pregunta que debemos plantearnos ¿es posible un cambio radical, una transformación completa en la manera en que vivimos y nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo? Para abordar esta cuestión, debemos primero entender qué significa realmente transformación. No se trata de un cambio superficial, como adoptar nuevas creencias o seguir un conjunto de reglas diferentes. Es un cambio en la raíz misma de nuestro ser, en la forma en que percibimos y respondemos al mundo. ¿Es esto posible? A menudo pensamos que el cambio es un proceso gradual, algo que ocurre con el tiempo. Nos decimos, mañana seré mejor. Con el tiempo, superaré mis miedos. A través de la práctica y el esfuerzo, alcanzaré la iluminación. Pero esta idea de cambio gradual está profundamente ligada al tiempo psicológico, al pensamiento que se mueve entre lo que somos y lo que queremos ser. ¿Puede lo esencial transformarse a través del tiempo? ¿O el verdadero cambio ocurre solo cuando vemos algo con tanta claridad que no hay espacio para la duda ni la gradualidad? Considera esto. Si ves que algo es peligroso, como un precipicio o un animal salvaje, tu reacción es inmediata. No necesitas tiempo para actuar. De manera similar, ¿es posible ver la naturaleza de nuestra condición humana con tanta lucidez que el cambio ocurra en el instante mismo de la comprensión? Un obstáculo clave para la transformación es la división que hacemos entre yo y mi experiencia. Decimos, yo debo cambiar mi ira, yo debo superar mi miedo, como si hubiera un yo separado de las emociones que experimentamos. Pero esta división es ilusoria. El yo que observa y el miedo que es observado son, en esencia, lo mismo. Ambos son producto del pensamiento. Cuando entendemos que no hay separación entre el observador y lo observado, algo profundo comienza a cambiar. Ya no estamos atrapados en el ciclo de intentar controlar, reprimir o escapar de nuestras emociones. Simplemente las vemos tal como son, sin la interferencia del pensamiento. Esta percepción directa, sin división, es el comienzo de una transformación real. El conocimiento tiene un lugar importante en nuestra vida cotidiana. Nos permite construir casas, desarrollar tecnología y resolver problemas prácticos. Pero, ¿puede el conocimiento, que siempre pertenece al pasado, ser la base para una transformación interna? El pensamiento, que es una extensión del conocimiento, opera siempre dentro de los límites de lo que ha sido acumulado.
No puede tocar lo nuevo, lo desconocido. Por tanto, cualquier transformación que intentemos lograr a través del pensamiento será limitada. La transformación radical solo es posible cuando la mente comprende sus propios límites y, en esa comprensión, queda en silencio. Este silencio no es algo que se pueda forzar. Es el resultado natural de ver que el pensamiento no puede resolver el problema del sufrimiento humano, porque el pensamiento mismo es parte de ese problema. La transformación radical no depende de las circunstancias externas, aunque éstas pueden influir en nuestra percepción. No se trata de cambiar el mundo primero para que podamos cambiar nosotros. El cambio externo es una extensión del cambio interno. Somos la sociedad y la sociedad somos nosotros. Cuando una transformación ocurre en el nivel más profundo de nuestro ser, tiene un impacto inevitable en todo lo que nos rodea. Podemos entonces mirar dentro de nosotros mismos, ver nuestros patrones de pensamiento, nuestros miedos, deseos y condicionamientos y comprenderlos tan profundamente que queden expuestos en su totalidad. Esta comprensión, cuando es completa, trae consigo un cambio que no es producto del esfuerzo, sino de la claridad. La transformación radical es el fin del condicionamiento psicológico que nos ha mantenido atrapados durante generaciones. No significa que olvidemos nuestro pasado o nuestras experiencias, sino que éstas ya no controlan nuestra percepción del presente. Al liberarnos del peso del condicionamiento, la mente se vuelve como un espejo, reflejando la realidad tal como es, sin distorsiones. ¿Es esto posible para cada uno de nosotros? No lo sabremos hasta que lo exploremos profundamente. Esta es la invitación. No aceptar ni rechazar estas palabras, sino indagar por nosotros mismos, observar nuestra vida, nuestras reacciones, nuestra mente, y descubrir si hay una forma completamente diferente de vivir. La transformación radical no es un destino lejano ni una meta a alcanzar. Es algo que puede ocurrir en este instante, si estamos dispuestos a mirar con total honestidad y sin juicios. ¿Estamos listos para dar ese salto? Podemos verlo ahora mismo, tal como somos, sin las cadenas del pasado ni las proyecciones del futuro. En esa visión puede estar la semilla de un cambio profundo, una transformación que no pertenece al tiempo. Desde los albores de la civilización, la humanidad se ha fragmentado en tribus, naciones, religiones y clases. Estas divisiones, aunque parecen tener raíces prácticas o culturales, son reflejo de una mente que opera en términos de separación, mi familia, mi país, mi fe. Estas líneas que trazamos en la arena de nuestras relaciones humanas se convierten en barreras psicológicas que perpetúan el conflicto, la violencia y el sufrimiento. Pero ¿es realmente cierto que estamos separados unos de otros? ¿Esta creencia en la separación no es otra construcción del pensamiento? Las divisiones entre los seres humanos comienzan en la mente. Al identificarnos con un grupo, una religión, una nación o una ideología, creamos automáticamente una barrera entre nosotros y ellos. Esta identificación nos da una sensación de seguridad y pertenencia, pero también alimenta el conflicto. Piensa en cómo el pensamiento refuerza estas divisiones. Desde la infancia nos enseñan a identificarnos con un país, a enorgullecernos de un idioma, una bandera o una religión. Estas identidades, aunque parecen inofensivas, son las raíces de las guerras, la discriminación y el odio. ¿Es posible que el simple acto de identificarnos sea el origen del desorden en nuestras relaciones humanas? Cuando decimos mi religión o mi nación, nos aferramos a una idea que hemos heredado del pasado, pero en el nivel más básico, ¿somos realmente diferentes? Todos experimentamos dolor, miedo, amor, deseo y pérdida. En nuestra esencia, no hay mí ni tú, solo hay el ser humano, compartiendo una existencia común.
La creencia en la separación no solo afecta nuestras relaciones externas, sino también nuestra percepción de nosotros mismos. Decimos, yo soy distinto de mi miedo, yo debo controlar mi ira, yo debo alcanzar el cielo. Pero, ¿es el yo realmente algo separado de lo que observa? Esta ilusión de separación, tanto interna como externa, es lo que perpetúa el conflicto. Mientras creemos que somos entidades separadas, luchamos por proteger nuestro territorio, nuestra identidad, nuestras ideas. Pero si miramos con atención, descubrimos que no hay un yo separado de la humanidad. Somos la humanidad, y la humanidad es nosotros. Es importante entender que la unidad no significa uniformidad. No se trata de eliminar nuestras diferencias culturales, lingüísticas o personales. Estas diferencias son parte de la riqueza de la experiencia humana, pero detrás de estas diferencias superficiales hay una humanidad común que trasciende las fronteras. La verdadera unidad surge cuando vemos que nuestras divisiones son ilusorias, creadas por el pensamiento. Esta visión no es una idea abstracta, es un cambio radical en la percepción, una comprensión de que lo que nos une es mucho más profundo que lo que nos separa. La identificación es el acto de decir, esto soy yo. Nos identificamos con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras creencias y nuestros logros. Pero, ¿qué ocurre cuando observamos este proceso sin identificarnos con él? Podemos ver que la identidad es solo una acumulación de recuerdos, experiencias y condicionamientos. Si dejamos de identificarnos con nuestras ideas y pertenencias, ¿qué queda? En ese estado de no identificación, descubrimos que la separación es una construcción del pensamiento, y en la ausencia de separación, surge una conexión directa con los demás, no basada en conceptos o ideales, sino en una comprensión profunda de nuestra humanidad compartida. El conflicto surge de la división. Mientras haya un yo y un tú, habrá lucha, comparación, competencia. Pero en el momento en que vemos la unidad esencial de la humanidad, el conflicto pierde su fundamento. Esta comprensión no significa que todos pensemos igual o vivamos de la misma manera, sino que reconocemos que, en el nivel más profundo, somos inseparables. Esta unidad no es algo que podamos imponer desde fuera. No puede lograrse a través de leyes, ideologías o sistemas políticos. Es un estado de conciencia que surge cuando comprendemos la naturaleza ilusoria de la separación. Y en esa comprensión, el conflicto, tanto interno como externo, comienza a disolverse. La unidad de la humanidad no es una idea a la que debemos aspirar. Es una realidad que ya existe, pero que hemos oscurecido con nuestras divisiones mentales. Al ver esta realidad, nuestras acciones comienzan a reflejar esa unidad. Actuamos no desde el interés propio, sino desde una comprensión de que nuestras vidas están intrínsecamente conectadas. ¿Podemos, entonces, vivir desde esta comprensión? No como un ideal que persigamos, sino como un hecho que veamos claramente. Podemos dejar de identificarnos con nuestras etiquetas y roles y simplemente ser humanos, compartiendo esta tierra y este momento. Cuando vemos la unidad de la humanidad, no solo cambia nuestra relación con los demás, sino también nuestra relación con nosotros mismos. Ya no nos vemos como entidades separadas luchando por sobrevivir en un mundo hostil, sino como parte de un todo más vasto, en el que cada acción, cada pensamiento, tiene un impacto en el conjunto. ¿Es posible vivir con esta conciencia? Si lo es, entonces el mundo que conocemos puede transformarse, no a través de sistemas o revoluciones externas, sino a través de una revolución en la manera en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Y esta revolución comienza con la simple pero profunda pregunta: ¿somos realmente diferentes, o es el pensamiento el que nos hace creer que lo somos? Hemos explorado la condición humana en su complejidad. El conflicto que surge del pensamiento condicionado, la ilusión del yo,
el papel del miedo y el deseo, y la posibilidad de una transformación radical que trascienda las divisiones que perpetúan el sufrimiento. Ahora llegamos al punto crucial. ¿Es posible una mente completamente libre, no tocada por el tiempo psicológico, por las ilusiones de separación y por las cadenas del condicionamiento? La libertad no es algo que se alcance en el futuro, porque cualquier búsqueda hacia el mañana está aún atrapada en el tiempo. No es el resultado de seguir un método o un camino, porque todo método implica un yo que se esfuerza por llegar a un destino. La libertad, si es real, debe estar aquí y ahora, en este mismo instante. La lógica común nos dice que el cambio toma tiempo, que debemos esforzarnos por mejorar, por liberarnos de nuestras limitaciones. Pero ¿puede el tiempo, que es el terreno del pensamiento, disolver aquello que él mismo ha creado? Si el pensamiento es el origen de nuestras divisiones, miedos y deseos, ¿cómo podría ser también la solución? El cambio gradual no es un cambio real, es una prolongación del conflicto, un movimiento del yo que siempre busca más, siempre quiere algo diferente. La verdadera transformación ocurre cuando vemos la ilusión del tiempo psicológico, cuando comprendemos que no hay futuro en el que ser libres, porque la libertad solo puede existir en el presente, en este instante. La clave para el fin del condicionamiento está en la percepción directa. Una mente que ve claramente no necesita esfuerzo para cambiar. Si ves que el fuego quema, no necesitas convencimiento ni práctica para alejarte de él. De igual manera, cuando ves la naturaleza ilusoria del yo, de las divisiones y del tiempo, esa comprensión misma trae consigo un cambio inmediato. Esta percepción no es un acto de voluntad ni de intelecto. Ocurre cuando la mente está completamente quieta, no porque haya sido controlada, sino porque ha comprendido sus propios movimientos. En esa quietud, el pensamiento, que siempre está fragmentado, cesa, y en ese cese surge una cualidad de claridad que no pertenece al pensamiento ni al tiempo. La mente humana ha buscado lo sagrado durante milenios, en templos, en rituales, en escrituras, pero lo sagrado no puede encontrarse a través de una búsqueda, porque toda búsqueda es una proyección del pensamiento. Si lo sagrado es real, debe estar más allá del pensamiento, más allá del tiempo, más allá del yo. ¿Puede lo sagrado manifestarse solo cuando la mente está libre de todo condicionamiento? No lo sabemos, y esa ignorancia es nuestra puerta al descubrimiento. Al estar dispuestos a no saber, al permitir que la mente esté vacía de respuestas, abrimos el espacio para que lo desconocido pueda surgir. La verdadera revolución psicológica no es externa, no ocurre en los sistemas políticos, económicos o religiosos. Es una revolución interna, una transformación en la raíz misma de nuestro ser. Y esta transformación comienza con el acto más simple y más profundo, conocerse a uno mismo. No conocer a través de libros, teorías o enseñanzas, sino observarnos tal como somos, momento a momento, ver cómo pensamos, cómo sentimos, cómo reaccionamos, no con juicio, no con la intención de cambiar, sino con una atención completa. Al conocernos profundamente, vemos cómo opera el condicionamiento, cómo el yo surge del pensamiento, cómo el tiempo nos divide y nos esclaviza, y al verlo, ese condicionamiento comienza a perder su poder. Cuando el pensamiento cesa, no por represión, sino por comprensión, surge un silencio que no es vacío, sino pleno. En ese silencio no hay yo ni tú, no hay pasado ni futuro, no hay división ni conflicto. Solo hay lo que es, en su totalidad, en su inmensidad. Ese estado no puede describirse ni medirse, no es un logro ni una recompensa, es simplemente la ausencia de todo aquello que nos ha mantenido atrapados. En esa ausencia, lo verdadero, lo sagrado, puede revelarse,
y lo que se revela no puede ser poseído ni definido, porque siempre es nuevo, siempre está más allá de la mente. La pregunta esencial no es si todo esto es verdad, sino si estás dispuesto a verlo por ti mismo. No aceptes estas palabras ni las rechaces. Obsérvate, mírate sin juicio, sin comparación, sin expectativa. Ve cómo opera el pensamiento, cómo crea división, cómo perpetúa el sufrimiento. Y en esa observación, sin esfuerzo, puede que surja algo completamente nuevo. Es posible vivir sin conflicto, sin división, sin miedo. Es posible una mente libre, una vida que no esté atrapada en el tiempo ni en las ilusiones del yo. Estas no son preguntas para responder con palabras, sino para explorar profundamente, con todo tu ser. Cuando esa exploración es honesta y completa, la respuesta no viene del pensamiento, sino de la vida misma. Y en esa respuesta, puede que encuentres lo que siempre has buscado, no como un objeto o un destino, sino como la realización de que ya está aquí, esperando ser visto. La condición humana no es un destino inmutable, sino una invitación a mirar, a comprender, a ser libres. ¿Responderás a esa invitación? Hasta pronto, y si esta meditación tocó algo en tu interior, dale me gusta, compártela y suscríbete al canal para seguir explorando juntos estas reflexiones. Nos vemos en el próximo video. ¿Te has preguntado qué hay más allá de las estrellas? El universo esconde secretos. ¿Estás listo para descubrirlos? Tu viaje hacia el despertar comienza aquí. ¿Qué significa elevar tu conciencia a una nueva dimensión? Todo está alineado para un propósito mayor. En la geometría del universo se esconden nuevas y antiguas respuestas. Es momento de abrir tu mente y tu espíritu. La quinta dimensión está al alcance de tu ser. La conexión entre el ser y el cosmos está más cerca de lo que crees. El canal de la quinta dimensión, donde el cosmos y la conciencia se encuentran, despierta el poder del universo en ti. Eso y mucho más, aquí, en el canal de la quinta dimensión. Suscríbete y únete a nuestra comunidad para no perderte ninguno de nuestros contenidos inspiradores.